Convenciones internacionales selectas para la protección de hábitats diversos. Todos hemos escuchado hablar de los diversos hábitats que hay en el planeta y de su importancia para la vida, así como de la amenaza bajo la que se encuentran debido a las acciones humanas y por ende de la necesidad de protegerlos. Pero antes de entrar a detalle con algunos de los instrumentos internacionales dispuestos para su protección, debemos definir qué es un hábitat. Un hábitat es un lugar en el que convergen elementos bióticos, es decir, seres vivos, como plantas, animales y otros diversos organismos, y por elementos no vivos o abióticos, como lo son el aire, la tierra, el agua, la luz del sol, entre muchos otros elementos. Estas áreas cumplen con las características necesarias para la supervivencia y reproducción de sus organismos, ya que son fuentes de alimento, agua, aire y refugio. Amenazas para los hábitats. Actualmente, nuestro modo de vida genera una gran contaminación ambiental, ya sea por el uso de combustibles fósiles, de plaguicidas, por la introducción de especies invasoras que impactan en los elementos locales, la explotación excesiva de recursos o por el crecimiento acelerado de la población, entre otros factores. La modificación, degradación, fragmentación y la pérdida de hábitats es cada vez mayor, lo cual disminuye nuestra calidad de vida y de otras especies con las que compartimos el planeta. Cuando los elementos que componen un hábitat comienzan a desaparecer, este se degrada. Al escasear sus componentes como comida, agua, espacio, etc., hay consecuencias para las especies que lo habitan, y a tal punto el estrés acumulado por la degradación puede significar la desaparición de una especie. La importancia del cuidado de los hábitats. Si los hábitats son tan importantes para la vida, ¿por qué los seres humanos los alteran hasta el punto de ponerlos en peligro? La respuesta está en que desconocemos la importancia que estos tienen para nosotros y para la vida en general al ser el sustento del resto de los seres vivos. Este desconocimiento es uno de los principales peligros para estos territorios, pues la forma en la que el ser humano se coloca a sí mismo por encima de todos los demás seres vivos no le permite ver cuánto dependen él y la vida en general de la salud e integridad de los hábitats. Si tomáramos conciencia de los hábitats como un todo, es decir, un lugar en el que hay recursos naturales como agua y comida, o distintos climas y factores que permiten la supervivencia de las especies, entonces sería mucho más fácil reconocer y dimensionar los impactos que tiene sobre estos las actividades que los degradan, como la deforestación o el cambio de uso de suelo, entre varias otras. Convenciones internacionales. Con lo visto anteriormente, es evidente la necesidad y la importancia de cuidar los diversos hábitats que hay en el planeta. Pero esta parece una tarea bastante compleja, la cual demanda tiempo, esfuerzo y recursos. En este sentido, se han establecido diversas convenciones y convenios internacionales cuyo fin es precisamente la protección y preservación de los hábitats. A continuación se mencionarán algunos de los más importantes. Convención sobre los humedales de importancia internacional o Convención Ramsar. Los humedales son esenciales para la supervivencia de los seres humanos. Estos entornos se encuentran entre los más productivos a nivel mundial. Son un crisol de diversidad biológica, son fuentes de agua y también de productividad del sector primario. De estos hábitats depende la subsistencia de una incontable cantidad de especies animales y vegetales. La importancia de los humedales radica en la gran cantidad de servicios ecosistémicos que proporcionan a los seres humanos, desde el suministro de agua dulce, alimentos, materiales de construcción, control de crecidas, recarga de aguas subterráneas, mitigación de cambio climático, entre muchas otras. Diversos estudios demuestran que la superficie y la calidad de los humedales continúan disminuyendo en la mayoría de las regiones del planeta. Debido a esto, los servicios ecosistémicos proporcionados por los humedales se encuentran en peligro. Misión de la Convención. La Convención Ramsar tiene como misión la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales, y gracias a la cooperación internacional,
como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. La Convención contempla una extensa definición de los humedales, abarcando todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, reservorios y salinas. Pilares de la Convención. La Convención Ramsar se maneja bajo 3 ejes o pilares principales, en el que las partes contratantes se comprometen a trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio, designar humedales idóneos para la lista de humedales de importancia internacional y garantizar su manejo eficaz, y cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos, sistemas de humedales compartidos y especies compartidas. Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres. Esta convención tiene como misión la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre en todo el planeta a partir de la implementación de medidas de protección y conservación de sus hábitats, haciendo énfasis en las especies que se encuentran en un estatus de conservación poco favorable. La Convención establece las obligaciones de las partes contratantes en cuanto a la conservación de las especies migratorias y sus hábitats se refiere, además de promover las acciones coordinadas entre los estados que se encuentran en el área de distribución de un gran número de las especies migratorias en peligro de extinción, propiciando la creación de acuerdos mundiales o regionales entre dichos países. Entrada en vigor desde 1983, es la única convención global especializada en la conservación de las especies migratorias, sus hábitats y sus rutas de migración. Protección de los hábitats. En cuanto a la protección de los hábitats, la Convención establece en su artículo 5 sobre las directivas sobre la conclusión de acuerdos, en su párrafo 5, las siguientes consideraciones. Todo acuerdo, en la medida en que sea adecuado y posible, debería prever, sin limitarse sin embargo a esto, lo siguiente. La conservación y, cuando sea necesario y posible, la restauración de los hábitats que sean importantes para el mantenimiento de un estado de conservación favorable y la protección de dichos hábitats contra perturbaciones, incluido el estricto control de la introducción de especies exóticas nocivas para la especie migratoria en cuestión, o el control de tales especies ya introducidas. El mantenimiento de una red de hábitats apropiados a la especie migratoria en cuestión, repartidos adecuadamente a lo largo de los itinerarios de migración. Cuando ello parezca deseable, la puesta a disposición de la especie migratoria en cuestión de nuevos hábitats que le sean favorables o la reintroducción de dicha especie en tales hábitats. En toda la medida de lo posible, la eliminación de actividades y obstáculos que dificulten o impidan la migración o la toma de medidas que compensen el efecto de estas actividades y obstáculos. La prevención, reducción o control de las inmisiones de sustancias nocivas para la especie migratoria en cuestión en el hábitat de dicha especie. Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Para poder hablar de la protección al patrimonio cultural y natural, primero debemos conocer la extensión que abarca dicha definición. Esta convención, en su artículo 2, define al patrimonio natural como aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas y fisiográficas, y lugares y zonas naturales que tengan un lugar universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Objetivos de la convención. Los objetivos de la Convención se establecen en los siguientes artículos. En el artículo 3 se establece la obligación de cada parte contratante en la identificación y la delimitación del patrimonio dentro de su territorio. El artículo 4 de la Convención establece que cada parte contratante debe reconocer su obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio.
El artículo 5 establece los mecanismos que se utilizarán para garantizar la protección, la conservación y la revalorización del patrimonio cultural y natural. Por ejemplo, la utilización de una política integral orientada hacia la atribución de una función social y colectiva del patrimonio natural y cultural, así como establecer en los territorios los servicios pertinentes de conservación y revalorización del patrimonio. Conclusión. Es evidente la importancia de los hábitats tanto para la supervivencia de los seres humanos como para la vida en su conjunto, ya sea por los servicios ecosistémicos que brindan o por el equilibrio entre seres bióticos y abióticos que mantienen el intrincado sistema natural de la Tierra. Dada esta trascendencia, es cuando menos de llamar la atención la forma sistemática en la que los seres humanos los degradan a partir de las actividades que ponen a los intereses económicos por encima de los elementos que garantizan su supervivencia. Es necesario, antes que nada, reconocer y promover el valor que los hábitats tienen para poder trabajar en su conservación con una sólida base de concientización. Las convenciones internacionales orientadas a la protección y preservación de los hábitats son una herramienta útil si se empoderan a partir de la conciencia de los estados parte. De otra manera, estas herramientas, a pesar de ser buenas hojas de ruta y del carácter técnico que puedan tener, quedarían solamente en buenas intenciones y serían insuficientes ante la degradación de los hábitats. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es suficiente la conciencia actual que hay en relación con los hábitats? ¿Crees que los mecanismos internacionales son suficientes para su protección? Por lo pronto, te agradezco por haber visto este video. Nos vemos la próxima.